Bueno, vamos a comenzar la clase entonces. Vamos a hacer una parte de materia de teoría primero para que después puedan trabajar los prácticos del día de hoy. Nosotros en la clase última de la semana pasada, que fue la clase del 5 de abril, habíamos visto y descrito los elementos del costo. Primero habíamos trabajado con factores del costo y después veíamos qué era necesario hacer para transformarlos en elementos del costo. Vale decir que como elemento del costo nos encontramos con la materia prima, la mano de obra directa y la carga fábrica. Hoy nos vamos a adentrar en el estudio de la materia prima. Yo voy a compartir pantalla. Ahí me están viendo. ¿Están viendo el material? Se ve. Bueno, entonces, la materia prima es un elemento, los tres son elementos importantes. La materia prima es el elemento físico por el cual nosotros damos comienzo a la producción, es decir, su transformación es el que da origen a un producto distinto. Y la importancia que tiene de cada uno de los elementos del costo, materia prima, mano de obra o carga fabril dentro del producto final, va a depender de las características de ese producto final. Como el ciclo de los materiales es muy importante y muy costoso porque desencadena todo el proceso de compra, requisitoria, etcétera, etcétera. Entonces hay que tratar especialmente eso, ponerle la lupa encima al tratamiento de los materiales porque es un elemento que demanda mucho esfuerzo su adquisición y su transformación. Y naturalmente, tratándose de una materia de costos, ese esfuerzo en la adquisición y ese esfuerzo en la transformación para obtener un producto final tiene que tener un tratamiento, es decir, nosotros tenemos que definir si eso se va a traducir en términos de costo del artículo terminado o en términos de gasto del artículo terminado. Por lo pronto, vamos a comenzar diciendo que es necesario absolutamente hacer un control estricto sobre sobre todo el proceso. Entonces, ese control tiene objetivos. Los objetivos están en que debemos ser conscientes de que las compras no deben ser dispersas, sino que tienen que estar centralizadas. Es decir, un solo departamento es el que tiene que determinar qué se va a comprar, en base a qué se va a comprar, cuándo se va a comprar, cómo, ¿sí? Cómo se van a girar los fondos a tesorería para su cancelación, etcétera, etcétera. Es decir, que no puede haber compromisos de fondo del ente si no hay una autorización previa de los sectores financieros para poder ejecutar las compras. En cuanto a lo pedido, tiene que ser estrictamente lo que ingresa, tiene que ser estrictamente lo pedido, en el sentido de que no hay que aceptar materiales que no han sido pedidos o materiales que no coincidan con las especificaciones. Recuérdense siempre que comprar materias primas para producir no suele ser un proceso fácil porque a menudo nosotros compramos no a ciegas, sino que tampoco compramos los que nos parece, sino que los que exactamente con las especificaciones que nos han hecho los ingenieros para poder comprar. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que las materias primas y materiales que se adquieren, nosotros tenemos que tener certeza y seguridad de que se han recibido y que los costos sean adecuados, sean nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con un departamento de compras que está en una provincia y los materiales están ingresando directamente en otra provincia donde están las fábricas. Es decir, la administración puede estar en Buenos Aires y la fábrica puede estar en San Luis, puede estar en Misiones. Entonces,
debemos tener certeza de que lo que se recibió efectivamente ingresó, y que lo que costó esa materia prima haya sido adecuadamente cargado al sistema de costos. Debe haber un control físico necesariamente sobre el almacenamiento donde están las existencias. Entonces, en el tema de los objetivos de controlar las compras, nosotros tenemos que cuidar o tenemos que tener equilibrio entre qué monto de inversión en inventarios estamos aplicando, qué costos hemos incurrido en el proceso original, las pérdidas por interrupción, por falta de materias primas, ¿sí? Y qué correlato tienen parar la fábrica por no tener materias primas en las ventas que uno está perdiendo. Entonces, el ciclo de los materiales es lo que ustedes están viendo. ¿Están viendo? ¿Cambió la diapositiva? Sí, profe, cambió. Bueno, entonces, a esto se llama ciclo de los materiales. Es decir, existen fases que van encadenadas una con otra. Es decir, hay una compra, después hay un recibo, después hay inspección, después hay almacenamiento, después se procede a la utilización de compras. Entonces, estas fases, que podemos definir como compras, recibo, inspección, almacenamiento, utilización, reemplazo y recompra, hace que intervengan distintos sectores de la empresa y a su vez esos sectores emiten documentación. Y tenemos en cuenta qué documentación se emite, porque son estos documentos los que habilitan el proceso de registración contable. La primera fase, la fase de compras, naturalmente el sector que interviene es el departamento de compras y se compra en función de una orden de compra. Ese es el primer documento que tengo que localizar los registros contables de esa operación. Efectuada la compra a través de una orden que es bastante concisa y bastante escueta y bien concreta en lo que se compra, o sea, no, nada queda librado a la interpretación de nadie, sino que se debe comprar exactamente eso. Viene el proceso de recibo. Cuando uno recibe la materia prima, el sector que interviene es recepción, perdón, y lo que se hace es un acta donde consta qué materia prima está ingresando, qué cantidad exactamente, y se pasa luego al departamento, a la fase de inspección, donde interviene el departamento de inspección y se hace un acta de inspección. Normalmente en las pymes, las pequeñas y medianas empresas, suele pasar que coincide el sector de recepción e inspección en uno solo. Entonces se unifican las actas de recepción e inspección y tiene que coincidir exactamente con la orden de compra. Es decir, si la orden de compra dice 100 tambores de determinado elemento, el acta de recepción tiene que constar si son efectivamente 100, si son 98, si son 103. Y el acta de inspección lo que tiene que decir es que en qué estado entraron esos tambores. ¿Puede haber diferencias entre la orden de compra y el acta de recepción en cantidades de unidades físicas? Puede haber diferencias, porque es muy usual que uno pida 100 tambores y la fábrica decida, los proveedores dicen, mira, no vamos a tener los próximos 15 días, te vamos a mandar 120, cosa de que, bueno, suele ser a veces, es cierto, para cubrir faltantes, pero a veces también suelen encubrir mayores ventas. Entonces, todos los entes establecen un porcentaje de tolerancia por arriba o por abajo, es decir, si la orden de compra decía 100, un 5% por arriba o un 5% por abajo. Es decir, pueden venir 105 tambores o pueden venir 95. Si está normado, entonces se procede a la recepción e inspección. Si no, se rechaza el pedido. O sea que es una fase bastante delicada porque muy a menudo las órdenes de compras, cuando vamos a recibir las materias primas por errores de codificación, nos terminan mandando cualquier cosa.
Y ahí la cuestión se complica, sobre todo si la administración central que hace las compras está a 1000 kilómetros de la fábrica que está utilizando nuestra materia prima. Entonces, como podrán darse cuenta, todo este proceso es bastante delicado y bastante caro. Por eso nosotros insistimos en que el estudio de esto nos lleva a determinar qué tipo de costos incurrimos para la compra. Entonces, superadas las fases, emitida la orden de compra y superadas las fases de recepción e inspección, si todo está ok, está dentro de los estándares, viene el proceso de almacenamiento que incluye el almacén de materias primas y materiales. El almacén de materias primas y materiales, les adelanto, puede ser central o puede ser periférico. Eso lo pueden leer en distintas Marci, bibliotecas. ¿vos cambiaste la imagen o no? No, sigo con lo mismo. Ah, bueno. ¿Se está viendo? Sí. Les decía entonces que esos almacenes de materias primas y materiales, en primer lugar, digamos, podemos encontrarnos con almacenes centrales o almacenes periféricos. La técnica de almacenes centrales es tener un solo almacén general, donde incluimos todas las recepciones. Eso tiene algunas ventajas, que sobre todo tiene que ver con el control y la posibilidad de poder tener todo a mano. Y la desventaja generalmente es que pueden ser la estructura en el sentido de que al ser grandes, digamos, aparecen algunos fenómenos como roturas, robos, etcétera, etcétera. Por eso algunos dicen, bueno, usemos almacenes periféricos. ¿Qué quiere decir? Que al lado de cada departamento de producción o de cada fábrica existe un almacén de materias primas. Con lo cual la cosa se agiliza, pero se pierde un poco de control. Es decir, hay ventajas y desventajas. También quiero decirles que el almacén de materias primas y materiales por lo general suele ser un lugar físico, bien grande, bien identificado y bien determinado. Pero hay veces que por las características de las materias primas que trabajamos, esos almacenes no existen sino solo en la contabilidad, es decir, aparece lo que se llaman almacenes nominales. ¿Cuándo aparece un almacén nominal? Supónganse que trabajamos con carbón de piedra o que trabajamos con acero para una siderúrgica. Es lógico pensar que tener un almacén de materias primas donde descargar 300, 400 toneladas por día de hierro, que a su vez van a ser remitidas a producción en proceso, se pone bastante difícil, ¿no? Difícil por las características. Entonces, a producción en proceso. Pero crean una cuenta en la contabilidad que se llama almacenes nominales, y que sirve para qué? Para controlar, porque ahí ingresan la factura del proveedor con la orden de compra, el acta de recepción y acta de inspección. Y se procede a... Entonces, Sí, profe, perfecto. eso se sintetiza en un documento que se llama resumen de inventario, que es donde aparecen las fichas de inventario y que ustedes ya conocen, que son métodos que utilizamos en los inventarios permanentes, es decir, cuando nosotros llevamos resúmenes por tipo de materia prima y usamos entradas, salidas y saldos en cantidades físicas y cantidades monetarias, y donde a menudo aplicamos la evaluación. Puede ser primero entrado, primero salido, puede ser último entrado, primero salido, puede ser lote específico. Es decir, hay varios métodos que usamos en esas fichas. Y a su vez, otro documento que existe en el almacén de materias primas y materiales son los vales de despacho.
¿Vale de despacho para qué? Para que cada vez que yo recibo una requisitoria de materiales para fabricar que viene de producción en proceso, nosotros emitimos, cuando despachamos la mercadería, junto con la mercadería, la materia prima, para ser transformada, un vale. Donde ¿qué consta? Cantidad, calidad, descripción general del bien, quién solicita, quién despacha y para qué sirve el vale de despacho. Para poder dar de baja en los resúmenes de inventario las materias primas de cada uno de los stocks disponibles. Producido este proceso, las materias primas y esos departamentos de producción son los que proceden a la transformación de la materia prima en bienes distintos y cada vez que necesitan materia prima para producir, lo que emiten es una requisitoria de materias primas que va con destino al almacén de materias primas y materiales como un documento donde se avala la necesidad de que liberen materia prima para producir. Bueno, hecho todo este proceso, a medida de que se van transformando los bienes, aparece la necesidad de reemplazo, es decir, de volver a comprar para cerrar el ciclo de los materiales y donde interviene ahí un sector que generalmente se llama planificación de compras, que hace un estudio de las necesidades de los departamentos de producción y emite un documento que se llama requisitoria de compras y que se lo envía al departamento de compras para que dé inicio otra vez a este proceso de adquisición. Como verán ustedes, todo este proceso de adquisición, que mínimamente tiene 6 fases, desde que compro hasta que reemplazo, todo eso mueve estructuras administrativas, todo eso mueve estructuras de ingeniería, todo eso mueve un montón de aspectos internos de la empresa, desde que uno hace la planificación hasta que realmente se efectúa la compra, el ingreso, la inspección, etcétera, etcétera. Ese universo de actividades que se ejecutan tiene un costo, que normalmente es muy elevado, porque el esfuerzo de comprar, como ustedes verán, no es poco, y es lo que nosotros conocemos, o que ustedes tal vez ya conozcan, con el nombre de costos sectoriales, que son los costos del sector de compras. La pregunta es, en un futuro medio cercano, en esta clase lo vamos a hacer, es la siguiente. Dado el esfuerzo que evidentemente es alto en comprar, la pregunta es, bueno, ¿todo esto es un costo o es un gasto? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Estamos hasta acá? ¿Cambió la diapositiva? Sí, sí, sí. Bueno, estas son las fases de compras. Entonces, brevemente, las compras. El departamento de compras es el responsable de la adquisición, generalmente al precio más bajo. No siempre esto es así. No siempre se compra lo más barato. Hay veces que es necesario comprar materiales adecuados según las requisitorias y suelen ser más caros, pero hay que justificar. ¿Y dónde lo justifico? En las especificaciones que yo recibo del sector de planificación de compras. Entonces, hay responsabilidades a la hora de trabajar en compras. Cotizar precios, por ejemplo. Cotizar precios. Determinar el proveedor es todo un tema. El proveedor tiene que reunir determinadas características. Hay muchas empresas grandes, Asindar, Molinos Río de la Plata, Fiat, por citarles algunas, que no levantan un teléfono y dicen, che, mandame tal cosa. No. Al proveedor le piden hasta estados contables, ¿sí? Le piden estatutos, le piden, revisan el lugar donde están localizados. O sea, la determinación del proveedor para empresas grandes es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué se pone tanto esfuerzo en esto? Porque ese proveedor no solamente tiene que existir, sino tiene que ser fiable. Es decir, fiable en el sentido de que debe estar cuando lo necesite.
debe estar, o sea, no puedo yo elegir un proveedor que en determinada época del año desaparece o no tiene stock. ¿Por qué? Porque me rompe la producción. Ya van a ver ustedes en gestión que esa determinación del proveedor, hay un sistema americano que utilizan los americanos, el mundo occidental, para ver a quién elegimos como proveedor. Y hay otros sistemas que es un sistema oriental que generalmente viene de la tecnología, o sea, la forma de gestionar de los japoneses, que usan la determinación del proveedor de una forma totalmente distinta. Pero es central y clave la determinación del proveedor. Muy, muy importante. Porque un proveedor es tan importante como una producción en proceso. Porque si el proveedor deja de existir en mitad de la producción, probablemente cause un efecto dominó que nos lleve a nosotros también a dejar de existir. Entonces, la determinación del proveedor es un tema crucial, crucial, muy delicado. Otra cuestión, y la corto acá porque si no es muy largo el tema, pero otra cuestión o responsabilidad del departamento de compra es determinar qué tanto vamos a comprar, es decir, el tamaño, para lo cual también hay sistemas, hay métodos. ¿Mm? Hay un sistema que se llama de los cuadrados mínimos, hay un sistema que se llama del stock de seguridad, del margen de seguridad, etcétera, etcétera. Determinar el tamaño a mí me va a dar la posibilidad, vale decir que yo digo, bueno, puedo comprar 3 veces al año, puedo comprar 10 veces al año. ¿De qué va a depender? De capacidad de producción, que es lo que hablábamos en clases anteriores, de mi aptitud de producción, de la ecuación costo-volumen-utilidad, de las posibilidades financieras que tiene el ente, porque no se olviden que comprar implica pagar y a veces no hay recursos financieros líquidos y hay que ver y evaluar si no es necesario o capitales propios para la compra, es decir, es un mundo, o sea que es muy caro el proceso de compra, porque todas estas cosas juegan. Una vez definida la cotización de precio, quién nos va a proveer, el tamaño de la compra que vamos a hacer, la cadencia y cada cuánto vamos a comprar, emitimos las órdenes de compra. Se con la requisitoria de compras que termina generalmente en un documento que se llama orden de provisión que hace la síntesis de todo el proceso administrativo. Paralelamente aparece recepción e inspección, que acá lo pusimos juntos, pueden estar por separado. Reitero, las pequeñas y medianas empresas casi todas tienen unificado estos dos sectores. ¿Y qué hace recepción e inspección? Hace las recepciones físicas y se verifica que lo que se está recibiendo coincida con lo que se está pidiendo y coincida con la factura del proveedor y coincida con los precios que fueron pautados. En ese acta, si es necesario, se informa sobre materia prima que están faltando al pedido o materia prima que llegó deteriorada, materia prima que llegó en exceso. Se hacen las evaluaciones y si corresponde la admisibilidad, se procede a hacer un acta de recepción para dejar constancia. El acta de recepción es fundamental porque es lo que se pasa después al departamento de contabilidad para hacer los registros contables. Se remite luego los materiales al almacén de materias primas en el caso de que físicamente existan y si no, remitimos las facturas a la contabilidad para que haga las evaluaciones del caso. Y el documento final se llama acta de recepción, que es el que confirma la recepción del pedido. Entonces, en esta diapositiva que están acá, donde nos dedicamos a almacén de materias primas y materiales, decimos que obviamente es responsable de custodiar en condiciones las materias primas, evitar que se deterioren, mantenerlas siempre aptas para producción y consecuentemente, a medida que venga el ritmo de requerimiento de producción, vamos despachando a los sectores usuarios que van pidiendo. ¿Qué responsabilidad tiene el almacén? Almacenar, registrar los ingresos en una ficha que va a determinar la cantidad ingresada, los consumos
o sea, las salidas, y el saldo, que va a ser consecuencia de la diferencia entre ingresos y egresos, es decir, las compras y los consumos. Y lo registro en una ficha de mayor de materias primas y materiales, que ahí yo voy a ver después qué método utiliza la empresa para fabricar. Hay que entregar a los sectores que requieren, es otra de las responsabilidades. Esto que parece una obviedad otra vez vuelve a tener su impronta, porque no puedo entregarle a cualquier firmado por un responsable que exista en el organigrama y que se haga cargo de ese despacho que estoy haciendo. Porque si no, de lo contrario, sería muy fácil y daría lugar a cuestiones de tipo fraudulenta, por ejemplo, despachar a quien no pidió y terminar vendiendo las materias primas en el mercado negro. ¿Qué suele ocurrir? Y es un tema delicado. Inventario. ¿Qué documentación emite? En realidad, procesa una ficha que se llama de mayor de materias primas, emite los vales de despachos y mantiene actualizado qué es lo que estamos teniendo, en qué de inventario. Después aparecen los departamentos que hacen la transformación, los famosos departamentos, porque ahí incluimos muchas veces departamentos de servicios que no producen, pero que prestan asistencia a la producción y que naturalmente requieren de materiales para poder subsistir y poder prestar servicio. Por eso las materias primas son giradas a los departamentos de producción u otros sectores. Es el responsable sobre el control de la materia prima, el departamento de producción en proceso, sobre el control de la materia prima que se utiliza en lo que es el núcleo central de la fábrica, es decir, el departamento de producción. Tiene responsabilidades aparte, el departamento de producción, aparte de producir y hacer la parte técnica, que es la transformación de la materia prima en un bien distinto. Aparte tiene otro tipo de responsabilidades. Por ejemplo, administrativamente es necesario que se compare las cantidades usadas en cada producto con los datos estadísticos anteriores. Es decir, si yo estoy consumiendo 200 gramos de aluminio por producto fabricado, tengo que comparar para las empresas que trabajan con costos estándar para poder determinar la producción procesada efectiva en cada periodo e ir viendo el rendimiento o la eficacia de operación que tenemos al ver cuánto usamos por unidad de producto. Comparar las cantidades usadas por unidad de costo, es decir, por artículo, con lo que yo les decía, cantidades estándar o estimadas. Si lo que realmente estamos usando 200 gramos de aluminio por producto es el estándar con coincidencia o donde haya coincidencia, nosotros tenemos que informar. Es decir, el departamento de producción debe informar la situación. Y otra cuestión que tiene que informar es qué porcentaje o nivel de desperdicios está teniendo en la producción y emitir cada vez que necesite por excelencia es la requisitoria de materiales. Marce, Sí. para que ellos vayan asociando, porque acá no solo tenemos chicos, alumnos que están recursando, sino por primera vez. Vos mencionaste en las imágenes anteriores del departamento de compras, que puede existir o no.
Si existe, es una unidad de costeo. El departamento de producción, lo terminás de mencionar, es otra unidad de costeo. Todos los costos necesarios o los conceptos de costos necesarios para su mantenimiento, tanto el de almacén de materia prima y materiales como el de producción y los demás departamentos que una empresa necesitara para cumplir con su objeto, tendrán que ser absorbidos directa o indirectamente por el costo del producto. Eso que ya vayan fijando. Porque vos mencionaste, estamos en el tema de compras, mencionaste lo que son los costos sectoriales, que van a estar incorporados o no en función a cómo determinemos nosotros el tratamiento de los mismos, pero también acá, nosotros cuando hablamos de almacén de materiales y o materia prima, hablamos de una unidad de costeo necesaria para la obtención del objeto de la empresa, ¿no? Los costos necesarios para el mantenimiento de la misma serán cargados al material y o materia prima cada vez que sea requerido por el sector de producción. Ejemplo, el departamento de producción, ya generalmente lo ven en clase, tiene un tratamiento más analítico en tanto en la parte teórica como práctica, carga todos los costos, absolutamente todos los costos en el costo del producto, pero eso lo ven siempre. Pero no tengan en cuenta que todas las unidades de costeo necesarias para la elaboración del producto, el mantenimiento de las mismas se cargará al costo del producto. Es un detalle porque siempre es como que lo damos por un conocimiento obvio y no es tan obvio. Eso era, Marce, para que vayan ya incorporando eso conceptualmente hablando. Gracias. Bueno, la última fase que interviene en el proceso de estos costos de comprar es planificación de compra. Entonces, planificación mezcla muchas cosas en el sentido de que tiene que ver qué es lo que se le está pidiendo desde los centros productivos, qué existencias hay, y tiene que sopesar, entre otras cosas, los tiempos que se toman los proveedores para poder entregar. O sea que planificar las compras implica manejar un montón de datos que otra vez generan costos, ¿sí? Y que otra vez generan el movimiento del personal afectado a eso. Entonces, básicamente la responsabilidad más grande que tiene planificación de compras es mantener existencias equilibradas que tengan que ver con el ritmo de pedidos de producción, con la existencia en almacén de materias primas y con los tiempos de entrega que son necesariamente que hay que esperar para poder reabastecerse sin poder interrumpir el ciclo. Entonces, fundamentalmente planificación de compras tiene que evitar dos cuestiones. No comprar de más, por eso se dice no excesos, porque eso es inmovilización de capitales y le quita liquidez a la empresa, lo cual en estos tiempos tiene una importancia muy grande, pero a su vez tiene la responsabilidad muy grande de no comprar de menos, es decir, que no haya defectos por escasez de compras. Siempre les decimos que está más o menos estudiado que un paro en una pyme, o sea, que se pare la producción por falta de materias primas, implica, para poder retomar los niveles de producción previo al paro, esperar 15 días. O sea que se pierde medio mes de producción si yo tengo que parar por problemas de que no tengo materia prima. Medio mes de producción, medio mes de venta, en medio mes de que falta en caja, medio mes que hay que pensar dónde voy a generar ingresos para suplir esta falta de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es necesario que la planificación sea muy meticulosa. Finalmente emite un documento que se llamamos los costos de comprar o costos sector compras, popularmente los costos sectoriales. Entonces,
La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué tratamiento le voy a dar a estos costos de comprar que son muy altos? Vale decir que, ¿qué hago? ¿Los voy a poner como costos o lo voy a poner como un resultado negativo? Entonces, se hace muy importante recurrir a los como costo del producto, como decía María, o los voy a mandar como gasto, es decir, como un resultado negativo. Yo tengo que definir previamente qué filosofía de costo voy a utilizar. O sea, cuál es el método de costeo. Y ustedes saben que hay dos métodos que pugnan en todo el mundo. ¿Sí? O trabajo con costeo variable, que en la Argentina legalmente no está permitido, como en la mayoría de los países occidentales, o trabajo con el costeo por absorción, que es la generalidad, o sea, casi siempre nos va a pasar de que la filosofía de costeo pensada por la empresa normas legales es el costeo por absorción, costeo integral o costeo completo. Pero bueno, hay países donde se puede trabajar con costeo variable, y si yo aplico costeo variable, ¿qué significa? ¿Qué costos voy a incluir en el costo del producto? A ver si alguien me puede explicar. ¿Qué dice el costeo variable? ¿Cómo integro el costo de producción? Con los costos fijos. No, al contrario, con los costos variables. Eso se sabe. O sea, si yo trabajo con el método de costeo variable, solo incluyo dentro del costo de un producto, el costo de producción, los costos variables de producción, más los variables de comercialización. Ahora, toda esta estructura de compras. ¿Cambió la diapositiva? Sí. Todas estas fases que desarrollo. La pregunta es, ¿son costos fijos o son costos variables? ¿Qué les parece a ustedes? Yo voy a necesitar 10 personas para comprar 10 unidades. Ahora, si compro 1.000.000 de unidades, ¿voy a necesitar 1.000.000 de personas? O sea, para preparar todo esto. No, dice Jonathan. A ver, ¿alguien más? No, obviamente que no. O sea, todo este costo de comprar se parece muchísimo al costo fijo, porque, a ver, para comprar 10 unidades o 2.000 unidades, yo no necesito un empleado más o 20 empleados más. Porque trabajan en los papeles y administrativamente, en vez de poner compre 100 tambores, van a poner compre 1.000.000 de tambores, pero no voy a necesitar más personas. Por lo tanto, todos estos costos de comprar, generalmente se equiparan a costos fijos. Por lo tanto, si yo trabajo con el costeo variable y digo, a ver, los costos de comprar se parecen muchísimo a costos fijos porque no necesito más estructura para comprar más unidades. Entonces, si yo trabajo con el costeo variable, todo este mecanismo pesado de compras que estuvimos describiendo, todo ese mecanismo pesado de compras van a parar al resultado directamente del periodo. No son costos. No son costos. Sí trabajo con costeo variable. Ahora, si el método de costeo que yo tengo es el costeo integral, después en algún momento le voy a explicar porque es mal llamado, pero se parece mucho, o costeo completo,
Entonces yo tengo que dos opciones: aplicar teoría general del costo o aplicar normas técnicas. Si yo aplico normas técnicas, que aparte, por otro lado, es la que la ley me exige, tengo que aplicar la resolución técnica 17 y son costos. ¿Por qué? Para resolución técnica 17, la ley me dice que lo tengo que poner como costos. El fundamento basal es la resolución técnica 17 y me dice, señor, póngalos dentro del costo de la materia prima. Si yo razono y me guío por la teoría general del costos, también son costos, porque todo variable y fijo. Entonces, lo único que me plantea la teoría general del costo es, lo puedo poner como costo de materia prima o como costo de la carga fabril, no como mano de obra, porque no tienen que ver con costos de mano de obra, sino que son costos que se originan por comprar materia prima, o los puedo tratar, si su importancia es relativamente menor, como una carga fabril. Esta diapositiva que tienen ahí, por favor, la tienen que dominar. Y en ese Acá hay sentido, un error que cometen siempre. Cuando se les pregunta, según la teoría general del costo, da un tratamiento, que es la incorporación a la materia prima. Y no es así. También puede decidir incorporarlo como carga fabril. En ambos casos estoy activando, estoy tratando como si fuera un costo, no un gasto según el costeo variable. Esto es como dice Marcelo, apréndanlo. La teoría general del costo va a tratarse unas normas técnicas si decide incorporar los costos, los sectores del control, al valor de adquisición de la materia prima, obteniendo así la carga fabril. Gracias, Marcia. ¿se entendió lo que le dijo la profe? Sí, profe. Bueno, ¿y entienden este cuadro? ¿Se entiende cuál es el criterio que se aplica? Si yo voy por costeo variable, ¿sí? Si yo estoy trabajando en Inglaterra o en Estados Unidos, es tomando todo resultado. Si estoy trabajando en Argentina, si estoy trabajando en Brasil, si estoy trabajando en Chile, si estoy trabajando en México, si estoy trabajando en Europa, se usa costeo integral. El costeo integral te dice, mira, los costos son todos, fijos y variables. Entonces, estos costos de comprar deben ser tratados como costos. En Argentina, por norma técnica, por resolución técnica 17, lo tenemos que poner en el costo de la materia prima. Ahora, supónganse que, un absurdo, pero supónganse lo siguiente: no existen normas técnicas en el país, pero en el Código de Comercio, en el Código Civil, me habla de que los costos deben ser completos. Entonces yo me tengo que guiar por la teoría general del costo. Y la teoría general del costo me da dos alternativas: como materia prima o como carga fabril. ¿De qué va a depender?
¿Qué les parece? Va a depender de dos cosas. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se escucha. Entonces les digo, va a depender de dos cosas. Sí, el costo es muy importante respecto de lo que costó comprar. Y si la materia prima es muy importante dentro del producto final, entonces lo voy a poner como costo de la materia prima. Puede que pase de que haber comprado no haya requerido mucho esfuerzo, de que el importe no sea relevante y que para completar mi producto lleve poca materia prima y sea más bien un producto tecnológico. Entonces ahí yo lo puedo poner como una carga fabril. Cuando digo producto tecnológico, digo aquellos artículos donde la prestación, el componente tecnológico es muy alto dentro de el componente del producto final o es muy importante más que el producto. Caso de los celulares, llevan materia prima, pero el servicio que presta es infinitamente más valorado que el producto en sí. Bueno, ¿se entiende esto, alumnos? Porque esto lo van a aplicar en la práctica. Constantemente se le va a plantear, mire, usted está dentro de un sistema de costeo variable, gastó tanto dinero en comprar, aplique el tratamiento correspondiente. Y después le pueden decir, mire, ese mismo esquema de trabajo, pero usted no está en un costeo variable, usted está en un costeo integral. Y existen normas técnicas, aplique usted el tratamiento correspondiente. Y ahí ustedes se van a tener que mover entre, bueno, si ponerlo como resultado o si ponerlo como costo. Y ahí, si va como costo de materia prima o como costo de carga fabril, donde van a tener que ponderar las implicancias del trabajo, o sea, de cada compra. O sea que esto es algo dinámico. No hay una regla taxativa. En nuestra industria misionera, profe, a modo de... Ya mate, por ejemplo. Fíjense qué terrible polémica hemos tenido el último mes, que no se ponían de acuerdo los productores con los secaderos y que tuvieron que ir a un laudo. Es decir, cuando no hay acuerdo, se va a un laudo que es un arbitraje que generalmente es el Ministerio de Industria de la Nación. ¿Qué pidió el Ministerio de Industria de la Nación? A ver quién de los dos tenía costos. De cuánto cuesta poner las hojas en secadero. Entonces, todos los productores tuvieron que mostrar sus estructuras de costos. ¿Para qué? Para que Nación tenga una noción de decir, bueno, se termina pagando 102 pesos aquí, si están enterados de ese tema. Que finalmente es un precio que satisfizo mucho a los productores porque cubre todos los costos que ellos necesitan erogar para poner esa hoja en el secadero, es decir, los variables y los fijos. Eso nos está pasando en Misiones. También pasa lo mismo con el té, porque tenemos el mismo esquema de resolución, y nos pasa lo mismo con el tabaco. Este tipo de cosas. Encima es un producto estacional, lo cual hace más complicado, pero yerba mate, té, tabaco y madera en menor medida, porque los madereros ya tienen sus costos industriales perfectamente determinados. Pero el ejemplo es la yerba mate, donde no se ponían de acuerdo, iban a pagar por el kilogramo de hoja a producir. Bueno, la Nación lo primero que pide es la estructura de costos y les va a pasar en todo. Lo mismo con el sistema de transporte. Cuando hay un pedido de aumento de boletos, lo primero que se pide es la estructura de costos. Está bien eso, ¿no? Y ahí tienen que hacer la estructura de costos de transporte de pasajeros es una, y la estructura de costos de transporte de cargas es otra. Dentro de la estructura de costo de los pasajeros o de carga tenés que ver si es de corta, media o larga distancia, y se usan fórmulas polinómicas que representan, es decir, fórmulas grandes con muchos términos, donde se meten todas las estructuras de costos que vos necesitas para poner un colectivo, suponte, para poder desplazar personas. ¿Estamos con ese tema?
Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, alumnos? Con esto. Esto es conceptual grosso, digamos, no, para serles sincero, el que no sabe esto no aprueba la materia. ¿No, María? Por más que suene antipático, pero tenemos que serles honestos. Es medular. Así es. ¿Podemos avanzar un cachito más antes de entrar a la práctica? Yo sugiero que sí, Marcia, al menos hasta la determinación del valor de adquisición, justamente cerrando con el tema costos sectoriales. Bueno, ahí tienen la explicación, o sea, una filmina que explica resumidamente lo que hemos debatido acá en clase. Tratamiento en el costeo variable, tratamiento en el costeo por absorción. Acá hay un error, es por absorción. Sáquenle una foto y pasamos al tema siguiente. O hagan una captura de pantalla. Fíjense que en esa imagen, no, recuerden, aquellos que ya vieron o los que no vieron, esa tasa es la tasa de absorción de los costos sectoriales. Esta es la fórmula, porque varias veces cuando dice el profe o los de práctica o nosotros, tasa de absorción. ¿Y cómo se halla? ¿Y qué es la tasa de absorción? La tasa de absorción, llamamos de absorción, porque la tasa va a servir para absorber el costo sectorial del que recién Marcelo estuvo explicando de dónde viene, cómo nace y por qué nace. ¿Sí? La recepción, el control, la planificación, es el costo sectorial o costo de la función compras. ¿Qué tenemos que hallar? Una tasa para que todas las porciones de la materia prima al material que ingrese, depende del tratamiento que se le dé al costo, esa tasa tiene que ser incorporada. O, si es costeo variable, al estado de resultado, si es en función teoría general del costo y es incorporarlo al valor de la materia prima, esa tasa de absorción se incorporará al valor de la materia prima como costos sectoriales, y si decide incorporar como carga fabril, esa tasa de absorción se utilizará para determinar el monto. O sea, esa tasa de absorción sí o sí necesito hallarla. ¿Cómo la hallo? Relacionando o dividiendo el presupuesto del gasto del periodo, de un periodo determinado, sobre el presupuesto de compras de ese mismo periodo. Esa es la fórmula matemática y hallamos la tasa o alícuota de absorción. ¿Sí? Esto quiero dejar clarito porque a veces preguntan ¿qué es tasa de absorción? Y yo los miro como diciendo, la pucha, ¿hasta dónde tenemos que ir para atrás? Esto es la tasa de absorción. Ese número coeficiente que me va a determinar el valor que debo o mandar como resultado si utilizo un costeo variable, o incorporarlo al valor de adquisición para obtener el valor de ingreso a la materia prima, o incorporarlo como carga fabril del centro de costos que corresponde, de la unidad de costeo, ¿sí? No sé si más o menos me entienden, principalmente aquellos que no es la primera vez que están viendo la materia. Pero si hay dudas, prefiero que en este momento hagan las preguntas. Ahora Alejandro, el profe Morillo, va a desarrollar ejercicios y van a tener que usar, no sé si van a usar la determinación, esta fórmula, pero cuando él habla de una tasa de absorción o de un numerito que es utilizado para hallar el valor del costo sectorial, se encuentra de esta manera, ¿sí? Así, relacionando presupuesto de gastos del periodo sobre presupuesto de compras del periodo. Esa es la observación, Marcia. Bueno, alumnos, vamos a pasar entonces a conceptos que tienen que manejar. En definitiva, todo lo que estamos haciendo, estudiando, repasando, razonando y haciendo inferencias y reflexiones, nos lleva a buscar cuál es el costo de la materia prima comprada. Nosotros el costo de la materia prima comprada le llamamos valor
valor de ingreso. Porque ustedes van a encontrar que hay un valor de a comprar y hay un valor de ingreso, un valor de adquisición y un valor de ingreso. El costo siempre es el valor de ingreso, pero es importante que ustedes conozcan cuál es la antesala al costo, que es el valor de adquisición. Entonces, ¿qué es valor de adquisición? Para el IAPUCO es la expresión cuantitativa monetaria de bienes adquiridos disponibles para ser utilizados. Para la resolución técnica 17, por ejemplo, dice que el valor de adquisición o costo de un bien adquirido es la suma del precio que debe pagarse al contado y la pertinente porción asignable a los costos sectoriales, que es lo que estuvimos hablando. Entonces, ese valor de adquisición, si lo vemos desde el punto de vista de costos, nos limitamos a decir ahora, si nosotros nos vemos desde el punto de vista de la resolución técnica 17, nos dice, mire, el valor de adquisición en realidad es el valor de ingreso. ¿Por qué? Porque es el valor del bien adquirido más, el valor del bien adquirido al contado más, o sea que el valor de adquisición desde el punto de vista de costos tiene un enfoque que simplemente dice que es la expresión cuantitativa monetaria de los bienes comprados. Y la resolución técnica 17 dice el valor de adquisición es el que debe pagarse de contado más todo lo que ustedes gastan en comprar. Ese es el punto de vista de normas técnicas. El valor de adquisición de la norma técnica es el valor de ingreso, que es el costo de la materia prima. ¿Está claro esto? La diferencia entre las dos ópticas es que para el punto de vista de costo, el IAPUCO es una definición gruesa que te dice, mira, el costo es, el valor de adquisición es el costo de que se refleja en la expresión cuantitativa monetaria que pagas. Y la RT17 es más fina, dice, no, es el costo del bien adquirido al contado más los costos. Entonces, nosotros partimos de un valor de adquisición. Este valor de adquisición sale de algún lado, sale del valor bruto de factura del proveedor. ¿Qué es el valor bruto de factura? Es el valor que está expresado en el documento que respalda la operación de compra. Estamos las bonificaciones comerciales que reducen costos. ¿Y qué sumamos? Todos los gastos que nosotros venimos trabajando con los gastos de comprar, que en realidad después se transforman en costos, en tanto y en cuanto los gastos sean actual. ¿Y hasta cuándo puedo activar esos gastos o costos? Hasta tener la materia prima en condiciones de ser utilizada, que es el límite temporal. ¿Sí? Entonces, el valor de adquisición es el valor bruto de factura menos bonificaciones más los gastos de comprar. Con estas definiciones. Cuando Entonces, hablas de gastos en el anterior, los ¿cómo? famosos gastos directos necesarios para poner en condiciones de ser utilizada la materia prima, en nuestro caso sí, en el caso de la contabilidad general de ser vendida, por ejemplo. Él habla, por ejemplo, fletes, algunos, ¿cuáles eran los otros, Marce? Fletes, Seguros, peajes. seguros, peajes, a veces hasta tenemos impuestos o tasas obligatorias. El embarque, ¿cómo se llama? Estiva, cargas de estiva, o sea, si necesito a alguien que suba o baje
esa materia prima, y, o sea, no la voy a tener disponible en mi empresa, si no bajan o suben al camión y bajan en mi empresa, tenemos que hacer la pregunta, ¿es necesario? Y sí es necesario porque yo no voy a hacerlo. Entonces, ese concepto de costo, porque ese concepto de gasto suena como gasto, letra G, que serían los gastos necesarios. El valor bruto de factura, que es el específico de la factura. Una bonificación comercial que Marcelo va a mencionar que es que no se registra, ¿sí? Más todos los gastos necesarios para que esa materia, lo adquirido, esté en condiciones de ser utilizado en nuestra empresa. Listo, gracias, Marcelo. Bueno, entonces, acá hay un tema que tiene que ver con los descuentos financieros y los intereses implícitos. ¿Cómo los tratamos? ¿Sí? Entonces, pero siempre lo que tenemos que tener en foco es qué enfoque le vamos a dar. Si aplicamos normas técnicas profesionales, la resolución técnica 17, deben restarse del valor de factura. Es decir, el valor bruto de factura tiene que ser traducido a un valor de factura de intereses implícitos. Y aparece el valor de contado menos las bonificaciones más los gastos. Si nosotros aplicamos exclusivamente normas y principios de la teoría general del costo, hay muchos autores de costo que dicen que los descuentos financieros o los intereses implícitos aparecen cuando hay capacidad o incapacidad por parte de la empresa de poder pagar. Entonces, eso tiene que ver o tiene estrecha relación con las disponibilidades de caja que tengo y no con la intencionalidad de producir. Por lo tanto, dicen estos autores que no deben ser incluidos en el valor bruto de factura y deben ser tratados como resultados negativos o positivos según corresponda. Es decir, en castellano, cuando yo pago intereses porque no tengo para pagar de contado o cuando yo obtengo descuento financiero porque sí pago del contado, es porque yo tengo capacidad de pago y es una cuestión financiera, por lo tanto debe reflejarse como ganancia o pérdida. Esos intereses que pagamos o intereses que nos descuentan. ¿Está eso claro? Perfectamente, profe. ¿Para todos? Entonces, a ver, una cosa es la contabilidad de costos y otra cosa es la contabilidad general, financiera o patrimonial. Eso es cierto. Pero es imposible trabajar por separado, por lo tanto yo necesito unificar un criterio, porque la contabilidad financiera en definitiva toma informe de costos y después los reelabora. Entonces, cuando yo unifico la teoría general del costo y las normas técnicas, tengo que llegar al mismo valor. Entonces, ¿qué dice? Si yo no conociera el precio de contado o no existieran operaciones efectivamente basadas en ese precio de contado, se debe determinar el precio de contado segregando los componentes financieros implícitos, los que deben ser considerados como costos financieros. Entonces, el valor bruto de factura segregado los intereses implícitos aparece un precio neto de contado. ¿Qué es? ¿Qué cosa? El que nos factura el proveedor resultante de la segregación de los componentes financieros implícitos. ¿Qué resto? Las bonificaciones comerciales, que me reducen costos, y sumaré eventualmente, como decía la profesora Curie, ¿habrá fletes y seguros? Bueno, tengo que analizar si los tengo que pagar o los pago yo.
otro tipo de gastos que sean necesarios. ¿Cuáles pueden ser? Aparte de fletes y seguros, pueden ser peajes, pueden ser verificaciones técnicas, pueden ser tasas municipales para ingresar, sobre todo ocurre cuando uno ingresa alimentos a un municipio. Finalmente, los costos sectoriales del departamento de compras, que los incorporo a través de una tasa, que es lo que le explicaba a la profe María, y ahí estoy llegando al famoso valor o de la materia prima. Entonces, ¿qué es el costo? Es el valor de ingreso, el definitivo valor de ingreso al patrimonio o a los almacenes. Si aplicamos la resolución técnica 17 y después tomen el trabajo de mirarla en el punto 426, define al valor de adquisición la resolución técnica, dice debemos agregarle una porción de los gastos de la función compra y control de calidad, que son los costos sectoriales que venimos hablando, que es necesario ejecutar al momento de comprar, las 6 fases esas. El valor de adquisición, más un porcentaje de compras, más un porcentaje de recepción e inspección, que es esos porcentajes en la traducción del esfuerzo de compra, de los costos sectoriales. Cuando en el sistema de costeo por absorción las funciones de compra, recepción y planeamiento se los capitalizan el valor de los materiales ingresados mediante una tasa, es decir, el valor de ingreso que el valor de ingreso representa el costo de la materia prima que ingresa al patrimonio para su posterior manufactura. Bueno. ¿Están en sala los profes de prácticos? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, yo no, a ver, antes de continuar, pregunto, ¿el desarrollo teórico lo entendieron de la clase de hoy? Sí, profe, se entendió. Bueno, seguramente hay alguno que tendrá algunas dudas que por ahí no la quiera manifestar, pero la propuesta de esto justamente es bastante pesada la teoría. La propuesta del día de hoy era justamente terminar esta parte y hacer conceptos teóricos. Ahora, yo les pregunto, sobre todo a los profes de práctica, si quieren esperar 10 minutos y empezar para hacer un recreo. Si hace falta, no hay problema. Sí, como prefieran, si no seguimos la. ¿O quieren? Por mi parte necesito un recreo. Bueno, Bien. yo creo que sí hay que airear un poco la cabeza para despejar, háganse un mate y les parece 17:15. Profes Ale y Ana, 17:25. Dale, 10 minutos paramos y después arrancamos. Bueno. Chicos, antes que corte.